En primer lugar, Eduardo, agradecerte la entrevista y este rato que nos vas a dedicar. Es hoy 20 de enero, estamos unos momentos antes de la presentación de Ganemos Alcañiz y Eduardo Garzón es el ponente, el cual nos va a acompañar en este acto de presentación que hacemos desde la candidatura de Ganemos Alcañiz. Eduardo Garzón es economista, está metido en muchas de las actividades que está habiendo últimamente en el Estado, está colaborando en muchas charlas y esta vez lo hemos querido traer aquí en el proceso de Ganemos Alcañiz para que nos dé una charla sobre el empleo garantizado y también sobre el Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea está pactando con Estados Unidos. Como te decía, Eduardo, en primer lugar, muchas gracias por esa entrevista que nos concedes. Gracias a vosotros. Y como primera pregunta me gustaría hacerte que nos reflexionaras sobre una valoración bajo tu punto de vista personal sobre estos procesos que se están abriendo en el Estado con respecto a la aparición de los Ganemos. Empezó Cataluña con Guanyén Barcelona, con Ada Colau y luego ha sido como una espiral que han ido entrando muchos municipios, Madrid, Zaragoza, Málaga. Nosotros también en Alcañiz estamos introducidos en estas sinergias. ¿Qué valoración haces al respecto? La valoración no puede ser más positiva porque refleja que hay, por un lado, concienciación de que organizándose la gente puede conseguir cosas mejores y saber que es la única forma, ¿no? Que cuando uno suma fuerza tiene más poder para enfrentarse a aquellos que hoy día están gobernando y no en nuestro favor precisamente. Y por otro lado, pues también reconocer que es un sano ejercicio porque aunque a primera vista o en cualquier municipio, en algún municipio no se pudieran tener resultados muy favorables, lo cierto es que ya solo todo ese movimiento de organización en el que la gente se va conociendo, la gente sabe cómo organizarse, sabe cómo piensa su vecino, su prójimo y va aprendiendo a movilizarse, que es al fin y al cabo de lo que se trata, ya eso es un ejercicio estupendo y que hay que recibir con los brazos abiertos, porque al fin y al cabo sienta las bases para seguir movilizando y seguir preparándonos también para todo lo que viene en el futuro, porque no podemos creer que esto es una lucha que se vaya a acabar a corto plazo. Por lo tanto, toda esta energía es al fin y al cabo como proseguir con la dinámica que también reveló el 15M, ¿no? Que era mucha gente concienciada de que había un problema y reunirse en torno a determinados proyectos para reivindicar proyectos, ¿no? La gente en general en Alcañiz, pero supongo que también en el resto del Estado, está en cierta manera confusa con este proyecto porque por una parte parece que no es lo de Podemos, pero hay gente de Izquierda Unida, pero tampoco aparecen las siglas de Izquierda Unida. ¿Cómo explicarías a la gente qué es el concepto de Ganemos o qué representa Ganemos? A ver, es complicado hacerlo porque efectivamente, como bien decía, en cada municipio está llevando una dinámica diferente, ¿no? Cada uno tiene unas particularidades que en ocasiones no tienen casi nada que ver con los de otros municipios, ¿no? Pero al fin y al cabo es una consecuencia lógica de que se haya dejado libertad a estos vecinos de cada municipio para que puedan decidir cómo quieren ellos organizarse en cada localidad, ¿no? A mí me parece que, teniendo en cuenta eso que acabo de decir, es un movimiento sano, pero también me parece que habría que enfilarlo de alguna forma, ¿no? Desde, por ejemplo, el Partido Político de Izquierda Unida, pues se han dado una serie de directrices a sus militantes para que, dentro de las libertades que tienen, pues sepan más o menos qué es lo que conviene como proyecto, ¿no? Y entonces hay sitios en los que se ha hecho una coalición, se ha votado coalición de electores, otro que es coalición de partidos, agrupación de electores, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que, aunque yo pueda estar más a favor de una que de otra, que estoy más a favor de la coalición de partidos, y creo que lo de Syriza es un ejemplo muy bueno de que es una fórmula importante, jurídica fundamentalmente, ¿no? Pero para combatir el poder dominante y teniendo en cuenta eso, siempre que es, como decía, ¿no? Siempre que haya movilización y organización, todo eso hay que darle la bienvenida. Qué importante es la movilización. Estoy muy interesado, has sacado últimamente un vídeo sobre el que hablas del empleo garantizado, creo que en la charla también vas a tratar algo de eso. Estamos actualmente en el Estado español en alrededor del 26%, parece que ahora nos dicen que está bajando el paro con contratos de pequeñas horas a lo largo de la semana y así nos están intentando decir que baja el paro. La propuesta del empleo garantizado, ¿cómo se hace? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo la explicarías? A ver, es una propuesta que llama un poco la atención porque se viene a decir algo muy diferente a lo que hoy día conocemos, ¿no? Y es que cada persona tiene derecho al trabajo y por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizárselo, ¿no? Esto al fin y al cabo una propuesta bastante diferente a lo que hay hoy día y por eso precisamente no puede venir de la noche a la mañana, ¿no?
¿no? Sino que es una propuesta que hay que ir implementándola poco a poco. No puedes crear, por ejemplo, 5,5 millones de trabajo en unos meses o en unos años, ¿no? Lo que se trata es de entender que la propuesta es un complemento a todo lo que también hay que hacer con la economía española para que haya empleo para todo el mundo. Es decir, no seamos tan ingenuos de considerar o de creer que el trabajo garantizado va a ser la medida que dé 5,5 millones de puestos de trabajo, que a lo mejor podría ser, pero no se trata de entenderlo así, sino como una medida que va a complementar otra serie de proyectos y actividades que hay que realizar para llevar a cabo lo que en última instancia está recogido en el artículo de la Constitución española, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho al trabajo. Pero es importante entender que solo el hecho de ir implementando la propuesta del trabajo garantizado se va avanzando en esto que estoy comentando, porque cuando creas, por ejemplo, 1 millón de puestos de trabajo en un año, lo que estás haciendo es dinamizar la actividad económica, y en ese sentido la gente tiene dinero en su bolsillo, van las empresas a comprar y acaban teniendo beneficios las empresas, empiezan a contratar gente y efectivamente se crea un círculo virtuoso en el cual la actividad se relanza, y no solo se crean empleos en el sector del trabajo garantizado, sino también en el sector privado. Vale. En ese sector, en ese sentido, viendo el vídeo, propones varias medidas para ampliar el trabajo. Por una parte, un trabajo que hay no sacado a la luz, como es el de las personas que están realizando trabajos en casa, desde las personas que cuidan ancianos de sus propias familias. Por otra parte, comentas algunos aspectos como trabajos medioambientales para cuidar nuestra naturaleza, etcétera, etcétera, que a partir de sacar todo ese trabajo que pudiéramos hacer verdaderamente útil a la sociedad se crearían muchos, posiblemente cientos de miles de trabajo. Pero la pregunta del millón, y entendiendo que podría ser una idea estupenda, la que mucha gente nos hacemos o se hacen es de dónde sacamos a su vez los recursos para poder pagar a esas personas en esos puestos de trabajo, siempre que evidentemente el Estado tuviera voluntad para hacerlo, que absolutamente en estos momentos lo hay. Efectivamente. A ver, es una cuestión complicada abordarlo, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que la economía española tiene las manos atadas, es decir, no tenemos una moneda propia que podamos controlar, porque esta propuesta, que se maneja sobre todo y se teoriza en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, lo que ocurre es que allí hay moneda propia y entonces la financiación no tiene ningún problema, porque simplemente creas el dinero para crear esos puestos de trabajo. Cuando aterrizamos en una economía como la española, nos encontramos con que no tenemos una moneda propia, sino que dependemos del Banco Central Europeo, y entonces aquí hay que cambiar las cosas. Pero bueno, no hay que deprimirse tampoco, porque tenemos atajos. Hay un atajo que es fundamental, y es que tenemos la posibilidad de acceder al Banco Central Europeo a través de organismos de crédito público, que lo recogen los tratados de la Unión Europea, y luego lo fundamental, que es que hay que realizar una profunda reforma fiscal progresiva para que paguen más lo que más dinero tienen, y además se pague dinero, impuestos que hoy día no se pagan porque estamos en torno a 8 puntos porcentuales por debajo de la media europea. Por lo tanto se sabe que es posible, solo es cuestión de voluntad política, y a partir de ahí recaudamos tanto dinero que podemos poner en marcha, empezar a ponerlo el trabajo garantizado. Y hay que tener en cuenta que ese ciclo virtuoso del que te hablaba genera rendimiento y genera, al fin y al cabo, más recaudación impositiva, tributaria. Con lo cual, hay estimaciones que consideran y señalan que con 1 euro de gasto público, al fin y al cabo, acaba recaudando más de 50 céntimos. Con lo cual, el gasto final no es el que a primera vista puede parecer. Al hilo de esto de que la economía se vaya moviendo, de las últimas propuestas que nos están vendiendo siempre de una manera muy positiva, sin vendernos ningún aspecto negativo, es el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que así a bote pronto pues suena muy bien. Nos comentan que se va a crear más empleo, que se va a dinamizar la economía, que podremos tener una relación con Estados Unidos en ese sentido pues mucho más ágil. Sin embargo, por otra parte, hay otras voces que nos están avisando de muchos peligros. ¿Cómo estás viendo tú este tratado o este intento de tratado que se está haciendo? A ver, para empezar, la Comisión Europea ya declara un informe que su estimación es que la economía europea solo crezca un 0,1% más debido al Tratado de Libre Comercio, y que además no haya creación sustancial de puestos de trabajo. Es decir, que los mensajes que vienen desde arriba diciendo que el Tratado de Libre Comercio va a ser muy positivo es al fin y al cabo un contenido vacío, que no responde a ningún cálculo serio sobre la situación. Porque al fin y al cabo, cuando uno atiende a lo que es en realidad un Tratado de Libre Comercio de estas características, que no es de comercio solo, es de inversiones y de otro tipo de acuerdos, en lo cual lo único que se hace es reducir
los derechos que tenemos los trabajadores, los consumidores, incluso el medio ambiente. ¿Con qué objetivo? Con el de hacer que las empresas, que hoy día son las que dinamizan en una economía capitalista toda la renta y la riqueza, pues tengan menos obstáculos para obtener beneficios. Entonces nos encontramos con que, claro, si una empresa entiende que con salarios elevados es incapaz de obtener muchos beneficios, pues lo que ocurre es que exigirá que se reduzcan las condiciones laborales, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio lo que hace es equiparar la legislación de Estados Unidos menos garantista para los trabajadores que la de la Unión Europea a la de la Unión Europea. Entonces tenemos como, por ejemplo, en Estados Unidos hay 6 de 8 tratados firmados por la Organización Internacional del Trabajo que no los han firmado, no los han ratificado, no reconocen en algunos estados la libertad sindical, los convenios colectivos, y entonces equipararnos convendría a tener que realizar una reforma laboral, si se aprobara en la Unión Europea, para equilibrarlo, y no solo en derechos laborales, sino también medioambientales, en todo tipo de derecho al consumidor, que esto es también muy llamativo para la gente, porque solo teniendo en cuenta que hay 1.200 sustancias que prohíbe la Unión Europea, tipo de cosméticos para que no afecte ni al medio ambiente ni a la salud de las personas, y en Estados Unidos solo se prohíben 7 de estas 1.200 sustancias. Entonces convendría, con el resultado final del Tratado de Libre Comercio, sería que se acabarían equiparando a la baja, no a la alta, por supuesto, porque es para darle incentivo a las empresas que obtengan más beneficios. Y como esto es un montón de regulación que acabaría siendo reducida a fundamentalmente la de Estados Unidos, pero no solo, porque en otros ámbitos como el de la legislación financiera estamos nosotros peor, ¿no? Es decir, la Unión Europea es mucho más laxa que la de Estados Unidos. Entonces, en ese caso sería la de Estados Unidos la que se reduciría para equipararse a la de la Unión Europea. Los efectos tan perjudiciales que sabemos. Estamos hablando de algo muy serio. Lo que pasa es que, por fortuna, de momento, es una negociación. Y aquí hay que tener en cuenta que ya estados como el de Alemania, países como el de Alemania, están viéndolo muy mal, ¿no? Están oponiéndose. Con lo cual, sabemos ya que si Alemania dice que no, probablemente el acuerdo sea que no. Entonces aquí también tenemos que agarrarnos, porque sobre todo tenemos mucha movilización detrás, que lo que hace es denunciar y criticar este acuerdo para que la gente sepa los perjuicios que nos traería. Exactamente lo que es. Y ya para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta que me alegro que estés especialmente hoy aquí, porque siendo economista me gustaría que de una manera muy clara intentaras explicar a la gente el tema este de la deuda pública, el tema este del Banco Central Europeo. Para empezar, todo esto se remonta, muchas veces decimos, esta crisis no es más que una estafa. Y mucha gente dice, no la acaba de entender, pues una crisis es una crisis cuando las cosas van peor, no entiende que llegue a ser una estafa. Me gustaría que explicaras, para que lo entendiéramos bien, el hecho este de que ahora mismo verdaderamente los recortes, o mucha parte de los recortes, están viniendo porque el dinero que debería ir a educación y a sanidad no está yendo donde tendría que ir, sino que está yendo a pagar unos intereses de la deuda, alrededor de 30.000 euros creo que pagamos el año pasado en España, intereses de la deuda que se están llevando grupos de accionistas, bancos, etcétera, 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 porque parece ser que los estados ahora mismo no nos podemos autofinanciar, sino que tenemos que pedir al Banco Central Europeo, pero no nosotros, sino que luego lo tenemos que comprar en un mercado secundario. ¿Podrías explicar un poco esto para que la gente lo entienda? Sí, mira, en realidad es muy fácil. Hay que tener en cuenta dos elementos. El primero es que hace unos 20 años los estados recaudaban mucho más dinero de los agentes económicos, ¿no? Con lo cual podían financiar todos los gastos de una forma más aceptable, que ha ido ocurriendo desde hace 20 años en adelante, que se han ido reduciendo una serie de figuras impositivas que sobre todo afectaban a los más pudientes, con lo cual la recaudación tributaria de países como España se redujo muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hay que seguir manteniendo los mismos gastos, no te queda más remedio que endeudarte, porque tienes déficit público, ¿no? Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta, porque precisamente dinero que antes recaudaba el Estado de forma autoritaria a través de los impuestos, hoy día lo tiene que pedir prestado, por favor, y de rodillas a las mismas personas, que son los más pudientes, son aquellos que pueden financiar. No financia una ama de casa, porque no tiene suficiente ahorro para hacerlo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese elemento. Ahí nos la han jugado en el sentido de que los gobiernos han traicionado al pueblo a la hora de esto, ¿no? Luego, el segundo elemento que hay que tener en cuenta es que, aunque tengas déficit público, por cualquier circunstancia, aunque es deseable que no sea por la que te he comentado de bajar los impuestos a las grandes fortunas, aunque tengas déficit público, tienes también un recurso que se llama Banco Central Europeo, que te puede permitir financiar tu déficit
directamente dándote un préstamo, porque el Banco Central Europeo crea el dinero, el Banco Central de cualquier país crea dinero y lo hace además tecleando, porque la inmensa mayoría... El Banco Central Europeo nos podría dar a los estados el dinero a precio cero. Eso se hace normalmente simbólico, dar algo de un tipo de interés para que no sea todo una barra libre, pero de cualquier momento, de cualquier forma no es lo importante, ¿no? En todo tipo de países que tienen su propio Banco Central ocurre. ¿Qué ocurre con la Unión Europea? Que tiene un diseño institucional creado específicamente e interesadamente para los bancos. ¿Por qué? Porque los estados tienen prohibido por ley financiarse a través del Banco Central Europeo, pero sí pueden financiarse a través de que el Banco Central Europeo le dé el dinero como préstamo a los bancos privados y los bancos privados a los estados. Con lo cual, en este camino, los bancos privados están haciendo negocio a través de que los estados les salga más caro financiarse. Con lo cual es una estafa total, porque se podría solucionar de una forma muchísimo más fácil. Pero ¿qué pasa? Que el diseño favorece a los bancos y no por casualidad. Y hay que tener en cuenta que esta deuda que hoy día sale tan cara, como estabas diciendo, porque hay que pagar unos intereses desorbitados, se podría haber evitado de forma muy fácil. De acuerdo, Eduardo. Pues muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Y nos vamos abajo ya para empezar la charla. Muchas gracias. Muy bien.